tarde, pero sin sueño. Muy buenas noches, bienvenidos a Afteroffice, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda tu amigo servidor, Manuel Rodea, para Católico de Fe y también en colaboración con Nueva Alianza Radio. El día de hoy pues decidimos también tener la dinámica de transmitir fuera y también de pues compartir en algún lugar público todo esto. De hecho, pues de antemano pedimos una disculpa por lo mismo de que nos retrasó un poco este hecho de poder encontrar lugar, pero bueno, aquí ya estamos como cada noche compartiendo contigo pues algo de reflexión, algo de aprendizaje que venimos teniendo pues en conjunto todos los que formamos parte de este proyecto, que además del equipo que tú ya conoces, pues prácticamente una parte importante de este espacio de reflexión que es de todos, pues también lo haces tú. Eso también por el hecho de que tenemos pues cese de actividades en Unidad Nueva Alianza por las fechas de las fiestas que ya se acercan, y por lo mismo las instalaciones permanecen cerradas un tiempo. Vamos a estar permutando las locaciones de aquí hasta que cesen las vacaciones. Y bien, tengo también aquí a mi compañero de transmisión, Rodolfo Chávez Corminas. ¿Cómo está, Rodo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí de regreso. Muy bien, pues estamos aquí con una reflexión que, como bien habíamos dicho, pues es continuidad de algunos temas que habíamos estado viendo, profundización también de uno en particular a propósito de lo que son las virtudes cardinales, que ya habíamos estado también de alguna forma tocando, y es por eso que queremos también darte la bienvenida reiteradamente si es que es la primera vez que nos sintonices. Si bien ya tiene algunos programas que has estado en contacto con nosotros, pues también procuramos que pues se vaya entendiendo un poco más la dinámica de desarrollo del programa. Y bien, te lo explicamos rápidamente, pues prácticamente así como lo estás viendo. Nosotros replicamos pues esa costumbre que se tiene saliendo de trabajar, saliendo de la escuela, donde pues se comparte un cafecito. A ver, saludos a la cámara, Ro, con el café. Salud. Y aquí tenemos también pues unas galletitas. Entonces, como bien habíamos comentado, pues esto se hace en las grandes ciudades siempre con el objeto de pues esperar a que se reduzca un poco el tráfico para hacer menos pesado el trayecto. Mientras tanto pues se comparte con las personas que nos rodean en la oficina, en la escuela, y pues es por eso que esta misma costumbre, este mismo espacio, pues nosotros lo traemos en el concepto de este programa que es para ti, para que podamos pues de alguna forma trabajar toda esta parte de compartir estos temas que son para enriquecernos y que son para nuestra fe vivirla de una forma diferente, de una forma reflexionada y cada vez aprendiendo más y mejor para poder compartirla con los demás de la misma forma que lo hacemos en esta noche. Y por eso tenemos primero un bloque introductorio donde mencionamos pues la remembranza del día, lo que es el santoral y algunas efemérides para poder tener el contexto de la reflexión. Explicamos una pregunta base y de ahí pasamos pues a una sección donde pues compartimos, bueno, tenemos más que nada pues una especie de receso en el cual pues tú puedes redactar tus propios comentarios, tus propias preguntas, y pasamos pues a un bloque donde ya se habla del encuadre con un par de preguntas más. Después de ese bloque de encuadre pues tenemos otro descanso para tener pues un bloque de argumentación, y al final tenemos un bloque de cierre. Entonces pues estamos listos. Vamos entonces a encomendarnos pues a Dios para que la reflexión tenga pues el buen rumbo que nosotros queremos. Entonces decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén.
María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mandamos saludos de entrada a Jonathan Fraga, que sabemos que es nuestro ingeniero en producción. Pues el día de hoy no pudo acompañarnos el buen Johnny, pero le mandamos saludos en donde se encuentra. Y pues bien, vamos entonces a pues contextualizar lo que es el día de hoy. Pues tenemos que es la tercera semana de Adviento y el día de hoy festejamos a San Joseph Mangenet y Bills, que fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1859. En 1864 fundó a los Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José, y en 1874 a las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces, si se fijan, pues es una persona que trabajó en la espiritualidad de la familia y fallece después de una dolorosa enfermedad que ofrece naturalmente pues para la causa de su santificación en 1901 en esta fecha. Y celebramos también a Santa Adelaida, una viuda que siendo muy joven contrajo matrimonio con el rey Lotario de Italia y que murió pues al parecer después de haber sido envenenado cuando ella tenía 19 años a través de un enemigo que tenían, que es Berengario, y que quería casarla con su hijo, pero ella se negó, dada la fidelidad que tenía a la memoria de su difunto marido. La encierra en una prisión, pero posteriormente su capellán, el padre Martín, logra liberarla y la refugia para que a su vez el emperador Otón del Sacro Imperio Romano, para aquel entonces, derrotara pues a este enemigo que tenía pues esa amenaza y que la tenía de siempre amenazada y confinada pues a un castillo. Es que le pide matrimonio, ella se casa con él y después de que tienen pues una dinastía exitosa de un par de generaciones, ella al quedar viuda nuevamente pues se retira de la vida monástica a tener unos últimos años contemplativos, para allá de ahí pues por su mismo ejemplo de esperanza, por su mismo ejemplo de espera y de trabajo, de esa resiliencia, pues queda como una santa a propósito también de la labor social que hace. Y tenemos también pues el inicio de la primera posada, que como sabemos pues es esa tradición mexicana donde se conmemora el nacimiento de Jesucristo, pero sobre todo la parte previa que viene siendo ese episodio en el cual pues después de haber migrado hacia Belén, José y María, esperando María a Jesús, tienen que moverse hacia la ciudad de Belén, de donde es originario José, para el censo que está el emperador romano haciendo. Entonces pues ellos, al ser forasteros, están buscando posada, están buscando alojamiento para que pueda ella dar a luz. Y en ese proceso es que nosotros nos preparamos a través de una serie de tradiciones que ya muchos ya conocen y de las que vamos a ir hablando pues a lo largo de la semana, que nos ayuden a prepararnos pues para la venida de Jesucristo. Y bien, ya que tenemos identificado todo esto en ese tema que vamos nosotros a trabajar el día de hoy, pues venga entonces la pregunta base. La pregunta base de esta noche sería: si es individualista la esperanza cristiana. El contexto de la reflexión, el capítulo 4 de la encíclica Spe Salvi, que habíamos utilizado semanas anteriores, del Papa Benedicto XVI. Repetimos la pregunta: ¿es individualista la esperanza cristiana? Y bien, pues pasamos a nuestro primer descanso para compartir, para que si tú tienes alguna pregunta, alguna respuesta, pues te invitamos a ponerla en los comentarios y en adelante pues vamos a estar pues en la misma línea para la reflexión. Adelante pues. Estas son las que fueron interpretadas.
¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna respuesta? Pues bueno, ¿les parece si entonces vamos hacia el encuadre de la reflexión? Pues dando ese concepto de la esperanza. Entonces, por ejemplo, aquí Rodo nos va a explicar pues, un poquito más desde lo que pues hemos compartido, después de lo que hemos meditado, pues cómo es que tiene identificada la virtud de la esperanza y cómo es que se puede ir madurando. ¿Qué pudieras decirnos, amigo? La esperanza, híjole, a través de los años lo que yo he aprendido de la esperanza es esperar algo a ciegas, ¿no? Lo veo muy parecido a lo que es la fe. Creo que va muy de la mano. Y bueno, en referencia a la pregunta, yo no creo que sea individualista la esperanza cristiana, porque la esperanza cristiana es personal, no sin embargo exclusivamente para una sola persona, ¿no? Que la esperanza es compartida, ¿verdad? Así es. ¿Por qué es compartida la esperanza, amigo? Porque es para todo aquel que cree en Dios, en Jesús, en la fe católica. Pero sobre todo que como veíamos en las semanas anteriores, que de alguna forma es una invitación a colaborar con el reino y es decir, con Dios y con nuestros semejantes, ¿verdad? La importancia, ¿cómo la ves ahí? Pues la importancia está en vivir en comunión, en fraternidad. Yo voy a ir a la importancia, porque Dios es comunión, Dios es fraternidad, entre otras manifestaciones de Dios, ¿no? ¿Qué preguntas nos tienes? Ahora tengo 3 preguntas. Bueno, son 2. La definición de esperanza. ¿En qué consiste esta esperanza? Y he encontrado la alegría. ¿En qué consiste la esperanza? Y si hemos encontrado la alegría. Ok. Basándonos en el número 3 y número 3. Bueno, muchas gracias, amigo. Bueno, ahora bien, el punto de partida de la visión de la esperanza cristiana, y si acaso es individualista, pues viene en el numeral 4 de la encíclica, y pues consiste en lo siguiente. Tenemos aquí pues esa parte introductoria donde nos habla de la esperanza pues basada en lo que revela el Nuevo Testamento. Y pues antes de abordar esa cuestión sobre si el encuentro con Dios que nos ha mostrado Cristo pues es parte de la apertura de su corazón para con nosotros específicamente. Y pues bueno, creo que, a ver, vamos a ver si... Bien, ¿les parece si retomamos el contexto de la pregunta en el Inter? Porque dentro de todo me interesa que vayamos entonces a ver en qué consiste la esperanza. Digo, ya que vemos pues la definición de la virtud y dado que ya se había reflexionado sobre ella un par de semanas antes, primero que nada la semana pasada, donde ya se hablaba de esperanza y razón, y un antecedente que se tuvo donde ya se hablaba de dónde se localiza la esperanza y que veíamos que precisamente según el catecismo de la Iglesia Católica viene siendo pues ese deseo intrínseco que tenemos de esa búsqueda de comunión con Dios, como bien decía Rodolfo. Y entonces nos vamos hacia la parte del numeral 3, donde nos pregunta en qué consiste esta esperanza, que en cuanto a esperanza es redención. La parte donde comienza la encíclica nos habla de que estamos siendo salvados en la esperanza y de hecho estamos llamados a compartirla, dado que en Primera de Pedro
capítulo 3, verso 15, se nos habla de dar razón de nuestra esperanza. Al versículo siguiente, que es el 16, nos dice que hay que hacerlo de buena manera. Entonces pues se trata de tener pues un lenguaje adecuado, de hacerlo pues con caridad. Vamos a ver también la interacción con la caridad en su debido momento. Ya después profundizaríamos en ello. Pero bien, regresando a ese numeral 3, pues vemos que la carta a los Efesios nos habla de que se trata de llegar a conocer a Dios, pues siendo Él la base de la esperanza, y reiterándonos desde antes de que estuviera redactado el catecismo que la finalidad de la esperanza es Dios, que a través de la fe podemos llegar a Él y que es la razón la que nos ayuda a sustentar ese encuentro, pues a la parte de la comprensión, del entendimiento y sobre todo la parte de la asimilación, de la apropiación. Por eso, pues esa esperanza, dado que debe de encontrar eco en el encuentro con Dios, pues de alguna forma pues representa un gozo específico, ¿no? Y en ese gozo pues debemos debidamente de plantearnos si lo hemos encontrado. Creo que por eso nos preguntaba nuestro amigo que si hemos encontrado la alegría, y de eso nos habla también la encíclica pues en el numeral 13. ¿Qué es lo que dice el numeral 13? Pues bien, dado que partíamos de ahí, si es individualista, es esperanza, pues hablamos de que la alegría parte de compartir o de conservar. Y pues quizá esa pauta nos la determina la vivencia misma, y por eso la encíclica nos pregunta si la alegría se ha encontrado a propósito de Henry de Lubac, que he citado en ese numeral. Y de hecho pues esa cita quisiera leerla completa para que se entienda. Él se pregunta lo siguiente: ¿he encontrado la alegría? No, he encontrado mi alegría, y esto es algo terriblemente diverso. La alegría de Jesús puede ser personal, puede pertenecer a una sola persona y ésta se salva. Está en paz, ahora y por siempre, pero ella sola. Esta soledad de la alegría no la perturba, al contrario, ella es precisamente la elegida. En su bienaventuranza atraviesa felizmente las batallas con una rosa en la mano. Fíjense cómo aquí habla de alguna forma de la compañía y su relación con la alegría. Entonces, no sé si tengas pues hasta el momento alguna pregunta, alguna respuesta. Queremos saludar a Fidel Hernández, que se comunica con nosotros. Esperamos que nos digas de dónde nos sintonizas, Fidel, que nos cuentes un poquito de ti, qué piensas de la esperanza, sobre todo, qué piensas de esta concepción de la esperanza desde el lado de la espiritualidad cristiana, y por qué no se puede hablar de una esperanza que es completamente individual, por qué no es algo que se dé completamente a solas. Pues bueno, queridos web espectadores, queremos animarlos a que participen y pues que en su casa también puedan compartir pues de alguna bebida, de algún refrigerio. Y pues les parece entonces si vamos al siguiente descanso para pasar al siguiente bloque. Bueno, aquí los esperamos.
¿Eso es más café? ¿Sí? Sí, con permiso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna respuesta? Pues bueno, creo que se está conectando más personas. Gracias por acompañarnos. Y bien, pues veíamos que habiendo partido de ese dilema si la esperanza cristiana es individualista, quizá a comparación de otras visiones de la esperanza que pudieran no ser cristianas. Entonces nos preguntábamos en qué consiste entonces esta esperanza que es diferente a propósito del numeral 3 de la encíclica, y si hemos encontrado la alegría a propósito del numeral 13. Si nos acabas de sintonizar, te recordamos cuál es la encíclica. Spe Salvi, quiere decir salvados en la esperanza, del Papa Benedicto XVI. Y prácticamente en esta misma línea, pues, ¿qué nos puedes decir acerca del compartir? ¿Por qué es más plenamente duradera y trascendente esa alegría de la esperanza cuando se comparte que cuando se vive solamente para sí? ¿Qué piensas, querido amigo Robert? Pienso, pues cuando compartimos nos desprendemos de nuestro propio yo, algo que comentamos en los primeros programas, y esto nos ayuda ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo es que en los demás se encuentra más la plenitud de esa esperanza? Sí, o sea, ¿por qué consideras que compartir nos da más alegría que vivir con reserva esa esperanza? Porque de hecho fortalecemos nuestra esperanza, fortalecemos el deseo de vivir con los demás, de seguir viviendo, de seguir fortaleciendo nuestra fe, respondiendo todas las circunstancias que podamos tener, yo creo. Ok, ¿y cómo qué preguntas tienes ahora? ¿Cómo qué preguntas tengo ahora? ¿Cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es individualista? ¿Sobre qué se basa este cambio de época? Numeral 16. Bueno, que si el mensaje de Jesús es individualista, creo que la encíclica tiene pues una respuesta clara en el numeral 16. Bien, vamos entonces a encontrar exactamente. Se pregunta cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista. Yo una vez escuchaba que alguien decía que si yo hubiese sido, bueno, y creo que es necesario hacer la reflexión en primera persona, si yo hubiese sido la única persona que hubiese sido creada por mí específicamente,
Cristo hubiera dado su vida a través de la salvación. Solamente que, pues para que sea posible que haya descendencia y que para entonces pueda pues encarnarse el verbo, es necesario de la figura del hombre, la figura de la mujer. Entonces pues aquí vemos, a propósito de nuestro primer referente, que es San Joseph Marionnet y Vives, la importancia de la familia. La familia se puede decir que es una cuna de la esperanza, a propósito de todo esto. Y también nos damos cuenta que efectivamente, tal y como lo hemos reflexionado la semana pasada durante nuestro especial mariano, donde se nos preguntaba cómo descubrir a María Santísima a través de la búsqueda de la esperanza, y como ejemplo de esa esperanza, pues sabemos que María es parte importante y fundamental de esa familia, de esa sagrada familia, a partir de ese semper fiat, a partir de que dice hágase en mí según tu palabra. Entonces, a partir de esa entrega que tiene y de ese compartir del plan de salvación que ella ya prevé de alguna forma, pues está abriéndose a compartir esa esperanza que tiene, esas aspiraciones en su vida, que pues Dios sabe lo que había en el corazón de ella antes de conocer el mensaje, de conocer pues la misión que ella tiene, esa parte de proyectar y compartir, y que la vemos ya después de que ella misma visita pues a su prima Isabel, a propósito de la convivencia familiar más allá del primer núcleo, cuando nosotros vamos con nuestros parientes, vamos con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros sobrinos, todo lo que es segunda línea, vaya. Y eso lo menciona la encíclica también en el numeral 49 y el 50, y de hecho pues nos habla de esa parte de que ella pues vive momentos de alegría, pero vive también momentos de angustia, momentos de dolor, y que a pesar de ello pues la esperanza de María no se agota, porque a través de ese compartir, como bien decía Rodolfo, se encuentra fortalecida nada menos que por el Padre, que es quien no la abandona en esa vivencia del Calvario que ella comparte con su Hijo Jesucristo, y a su vez ella lo está acompañando, porque tenemos una persona que está siendo despojado literalmente de todo en la cruz, y pues también estamos hablando que es despojado de la compañía, porque ¿quiénes estaban en la cruz? Nadie más. No estaban los discípulos, no estaba la gente a la que le habían predicado, pero precisamente ahí estamos dándonos cuenta que cuando ya casi todos se han ido, cuando no están siendo constantes la mayoría, está esa persona que dijo que sí desde el principio, que es María, y está ese discípulo que a pesar del miedo, que a pesar de todo, al haber compartido tan de cerca con Cristo, se queda. Y es parte de ese plan, al ser precisamente él quien recibe la encomienda de cuidar de María después de la partida de Cristo de este mundo. Y fue quien vivió más, ¿no? Es correcto. Sí, es quien... No, adelante, expláyate, amigo, dilo. Juan fue el que vivió más de todos los discípulos, fue el que duró hasta los 90 años, tengo entendido, ¿no? Y de hecho por eso su evangelio es especial, no recuerdo el nombre que tiene su evangelio, pero tiene mucho más detalles que los demás. Sí, pues es una visión general, de hecho, porque se puede decir que el evangelio es esperanza. El evangelio es esperanza porque se trata de una noticia que es intrínsecamente buena, y por ello, como nosotros estamos esperando en esa noticia, a propósito de lo que nos decía Andrés, de que hay una parte de la espera como tal y de la espera activa que viene siendo pues un verbo. Entonces ya tenemos una meta, que es alcanzar esa buena nueva, esas promesas, ese reino, y que dado que ese viene siendo pues nuestro cielo a partir de que conocemos esa buena nueva, y
que empezamos a trabajar por él a propósito de la gran perla, de vender pues todo lo que tenemos para poder conseguir esa gran perla, pues representa el objetivo de esa esperanza, ¿no? Creo que por eso ya está más que respondida la parte de que pues un reino requiere pues de personas que compartan. Entonces estamos hablando en los términos pues más extensivos de que no se trata de una esperanza individual. Me llama la atención y recuerdo también a Rick Warren, que es uno de los principales referentes que tengo. Es evangélico, pero de hecho creo que tiene bastantes cosas rescatables a través de ese libro que se llama Una vida con propósito, porque de hecho él hace mención de algunas personas pues del ambiente católico, como bien lo es Henry Nouwen, y como bien habíamos dicho cuando estábamos trabajando sobre el querigma, que es la persona que el cuadro del hijo pródigo, pues después de haberlo observado, después de haberlo reflexionado y meditado, pues él hace su propia aportación, que es un libro que se llama El regreso del hijo pródigo, donde narra cada uno de los rasgos que ve de esa escena, de ese cuadro. Entonces aquí vemos otro ejemplo de compartir, donde la esperanza pues se va renovando a través de cada una de las personas por quienes va pasando. Entonces, ese compartir, esa novedad que se va dando a través de ese relevo, porque habíamos visto que la esperanza es una virtud que es dinámica, que es activa, pues prácticamente nos lleva a ese asombro que entre la sorpresa y todo lo demás pues representa una noticia nueva y sobre todo que a veces viene hacia lo inesperado, y en eso creo que encontramos pues una alegría renovada, dado que estamos recibiendo pues un beneficio que puede superar a nuestras propias expectativas. Entonces, si hemos encontrado o no la alegría, creo que ya depende de qué tan convencidos estemos de la fortaleza de ese compartir, ¿no? ¿O qué pudiéramos decir al respecto, amigo? Sí, bueno, curiosamente nuestros deseos banales desgastan, nos llevan a la muerte, y justamente la cultura de la muerte es algo que nos lleva a la perdición. Entonces, el compartir viene siendo lo opuesto, lo contrario, significa fortaleza, significa vida, significa bienestar, estar con Dios, ¿no? O sea que la esperanza es vida y es parte de la vida, ¿verdad, amigo? Sí, correcto. No, bastante interesante esta parte. Ok. ¿Pudieran esperar un poquito? Lo que pasa es que también estoy escribiendo, amigos. Tiene su acordeón. La vida es esperanza y la esperanza es vida. Bueno, hasta aquí, amigos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Pues bueno, vamos a un último descanso para ya entonces ir pasando hacia ese bloque pues de argumentación, donde pues ya lo que buscamos pues es pasar hacia el cierre, ¿les parece? Yo creo que vamos a conjuntar los dos bloques, dado que pues creo que desarrollamos un poquito más de lo que habíamos contemplado, pero sobre todo porque lo estamos viendo. O sea, si te fijas, la reflexión de una pregunta te lleva a muchos puntos, y de hecho pues muchas cosas que a lo mejor no habían sido contempladas. O sea, realmente la verdad es dinámica, la verdad transforma, y eso implica pues también lo que nosotros esperamos. Entonces, cada vez que compartimos sin saber muchas cosas previamente sobre el otro, en el momento que compartimos, aquí nos estamos dando cuenta de ello, pues vamos extendiendo pues esa riqueza que supone el reino. Ya después vamos a hablar pues de cómo la gracia constituye pues todo este bagaje de bendición que nos prepara Dios desde siempre,
precisamente para vivir el cielo, pero sobre todo para empezar a vivirlo después de que tenemos pues ese encuentro, a pesar de cualquier desaveniencia, a pesar de toda la adversidad, a pesar de que podemos encontrarnos con pues esa desviación del camino que, como bien decía Rodo, a veces supone una afrenta a la esperanza, pero que si nosotros vamos creciendo y madurándola, pues podemos hacerle frente a través de una fortaleza que viene siendo cimentada en ese compartir y en esa alegría misma de vivir. Entonces, pues, ¿les parece si vamos entonces al descanso? Tómate un café con nosotros y estamos contigo en unos minutos. ¿Ya no hay galletas? Se las acabó Juan. Bueno, tú me ayudaste, amigo, tú me ayudaste. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Vamos pues a pasar con algunas últimas preguntas que nos ayudaría pues Rodo a desarrollar y a mandar también saludos. Que mandamos saludos pues también a Mireya Valera, que nos pide pues oración por la conversión del mundo, y que de hecho pues creo que es un buen ejemplo de mantener activa la esperanza, el tener una consigna para poder orar, ¿verdad? Pues también a Francisco Gus, para Gloria Vera, para David Zurdo, para Elodia Gallegos. Y pues bueno, creo que tenemos que ir entonces a atender las preguntas, ¿no? ¿Qué nos pudieras pues cuestionar al respecto, amigo? Pues, ¿cómo ha podido desarrollarse la idea de que el mensaje de Jesús es individualista? ¿Y sobre qué se basa este cambio de época? Ah, ok, bueno. Es que vamos entonces a una situación que quizá influye pues en la pérdida de visión pues de esta esperanza. Nosotros sabemos que de entrada, una vez muerto Jesús, pues tenemos 11 apóstoles que se están escondiendo porque pues no saben qué es lo que va a pasar. Ellos desconocen pues la parte que nosotros ya sabemos del plan de salvación, que es la básica. Realmente la plenitud de los tiempos empieza en la cruz. Entonces representa un reto de incertidumbre el hecho de que pues a pesar de que las escrituras del Antiguo Testamento de alguna forma preestablecen pues cómo va a ser la pasión de Cristo y cómo va a resucitar al tercer día, no hay comprensión total de todo esto, dado que pues es algo nuevo para ellos y para cualquier otra persona. Entonces pues está ese miedo, pues esa angustia de no saber qué va a pasar, sobre todo pues porque tenemos una muchedumbre alebrestada y que tiene pues cierto recelo hacia lo que pasó, hacia la parte de que esto pues representa una perturbación para el orden que se estaba viviendo para la sociedad de la ciudad de Jerusalén, y yo creo que de todo Israel, en el momento en el que es condenado a muerte pues alguien que se sabía que era pues un profeta importante, alguien que potencialmente era candidato
ser gobernante, porque sabemos que de hecho muchas veces hubo gente que estuvo a punto de coronar a Cristo como rey, y sin embargo nos damos cuenta que él se escapa de esas situaciones, y él lo explica después a Pilato: es que mi reino no es de este mundo. Sin embargo, si lo tomáramos en todos los sentidos, hablamos de un Cristo que se va al desierto para fundar un nuevo reino. La verdad es que no, la verdad es que lo vemos pues en ese mismo contexto, y sobre todo después de que viene la resurrección y de que se hace el anuncio de que pues el plan de la expansión del reino continúa. ¿Y cómo continúa? Pues a través de la predicación. ¿Cuántas veces hemos visto resucitar a un muerto? Naturalmente, pues es algo que es difícil de concebir, muy a pesar de que se haya visto en algún otro momento, porque sabemos que está antes de la resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro. Sin embargo, no es lo mismo, porque la resurrección de Lázaro se da a través de la plegaria de Cristo. Y aquí tenemos el hecho de que es Cristo quien yace en el sepulcro, y que, como lo dice la Escritura, es resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Ya teniendo esto pues en cuenta, y que los apóstoles tienen varios encuentros con el Señor después de que Él resucita, pues ya tienen una esperanza renovada, porque saben que las cosas van a funcionar, porque es cuando les cae el 20 de que la promesa de que era necesario que Él partiera, que Él ascendiera a los cielos para que el Espíritu Santo fundara esa nueva etapa en la historia de salvación, que viene siendo el comienzo de la iglesia. A partir de todo esto, pues vamos viendo que hay cada vez más gente que se va sumando a la causa de Cristo, porque se dan cuenta que es gente que sabe y está convencida de esa resurrección, porque tuvieron ese encuentro, y que a su vez van teniendo pues ese encuentro con la verdad, y que lo ven transformado, y que van viendo pues una solución para la vida y para todo lo sucesivo, porque ven que de la transitoriedad de este mundo pues tenemos una proyección para algo mejor. Y nos encontramos que hubo siempre desafíos a cada época. Aquí tenemos pues el desafío del Imperio Romano, que es pues vencido una vez que el imperio pues va en decadencia, y así lo vamos viendo pues a través de los tiempos, ¿no? Nada más que aquí nos encontramos con que hay tiempos que, dado que son cada vez más distantes de ese inicio de la plenitud de los tiempos, pues van implicando nuevos desafíos, van implicando pues un mayor enfriamiento de la concepción de la realidad, sobre todo porque como el hombre se va haciendo más independiente, entonces pues una coyuntura que es preciso identificar y que realmente define esta época que estamos viviendo, pues es la parte de la Edad Moderna, donde ya vemos que después de la Reforma, después de que están surgiendo pues tantas corrientes filosóficas y tantas formas de pensar que van impactando directamente en el estilo de vida, vamos viendo que va desapareciendo esa importancia que tiene la fe, y de ahí que se vaya cayendo en un individualismo creciente, un individualismo que nos va separando del otro, y que por ende pues va dispersando esa misma concepción de la esperanza. Y tal es así que pues eso nos puede desconcertar, nos puede hacer perder de vista el objetivo, pues a propósito de esa visión que se va perdiendo de vista del reino, que ya no se tiene tan presente porque el hombre ya está distraído pues en muchas otras cosas. De la edad moderna pasamos a la edad posmoderna, donde sabemos que ese relativismo que había comenzado ahí se va aumentando, se va propagando, y va hacia la parte de que pues ya la verdad va siendo
diluida y se puede decir que está deconstruida. Ya es el término que está de moda, es algo que vas a seguir escuchando pues cada vez más, y sin embargo estamos llamados a mantener esa esperanza. Entonces pues habría que preguntarnos si vamos hacia un cambio de época o si estamos aproximándonos a una época de cambio, y ese cambio en qué consiste. Y bien, creo que es momento de ir hacia la pregunta final, no sin antes pues tratar de ir hacia consideraciones finales. Entonces pues no sé si tú tengas algo que decirnos, amigo. Pues Jesús no es quien es individualista, sino es la tendencia actual hacia que el hombre sea individualista, y como cristiano uno tiene que luchar contra eso, porque no es algo que sea voluntad de Dios ni voluntad de la iglesia, ¿no? Y entonces el ejemplo de Cristo, ¿cómo puede perdurar a pesar de que cada vez se va enfriando más la esperanza de la humanidad? Pues el ejemplo de Cristo siempre fue compartir, vivir la esperanza, vivir el compartir, reiterar el compartir. Pero sobre todo, pues mira, yo rescato esa parte de conocer la realidad, pues sobre todo para saber, pues como nos decía Andrés, debemos de saber qué es lo que queremos, pero también debemos de saber qué es lo que no queremos, lo que no esperamos, para poder tener pues un enfoque claro, un enfoque recto, y ya irnos perfilando pues hacia ese camino estrecho del que nos habla Cristo, dado que pues es un camino que requiere sacrificio, que requiere pues también cierta renuncia. Como bien habíamos dicho, pues se trata de compartir, y compartir ya implica en sí mismo pues un sacrificio que puede ser pues desde lo más leve, desde lo más pequeño, lo más cotidiano, hasta pues lo más grande, lo más significativo, que puede ser dar la vida misma, como bien tenemos el ejemplo de Cristo, es quien da la vida. Entonces pues, ¿les parece si le dejamos aquí y pasamos a una pregunta que está planteada en el numeral 23? Entonces, el numeral 23 nos habla de la razón por sí misma y de la esperanza a propósito de esa búsqueda de la razón. Y entonces debiéramos de preguntarnos si, ya que la razón lo ha encontrado todo, si la razón del poder y del hacer es ya toda la razón. Fíjense bien, las palabras clave: el poder y el hacer. La razón del poder y del hacer ¿es ya toda la razón? Numeral de tarea, el 23. Y bien, pues queremos invitarte a que sigas con nosotros a través de Twitter, en las cuentas @católicotú y NAlianza Radio, y en Instagram también nos puedes encontrar como Católico Defiende tu Fe, todo seguido, y como Nueva Alianza Radio también, todo seguido. Te recordamos que así como nos puedes encontrar también en el canal de YouTube después de cierto tiempo, pues aquí puedes repasar el video las veces que consideres necesario, y que también lo vas a ver compartido naturalmente en Nueva Alianza Radio, donde Jesús te ama y te da bendiciones. Pues te queremos que permanezcas con nosotros a partir de la misma hora, que vienen siendo las 8 de la noche, tiempo del centro de México, donde vamos a seguir teniendo algunos chispazos de reflexión, algo de información relacionada con el tema que nos va a servir para llevar al programa de cierre, que viene siendo el viernes. Tienes una cita con nosotros en After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Muy buenas noches y bendecida semana.